Buenos días, una vez más nos encontramos aquí en el Centro de Formación Virtual Sin Ver Límites. Soy Humberto de Marco, coach ontológico profesional acreditado por la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, facilitador del potencial humano y también de las organizaciones. Como lo hemos estado tratando en los dos capítulos anteriores, estamos viendo la evolución histórica de la discapacidad. En este caso, en este tercer capítulo, vamos a ver lo que tiene que ver en el siglo XX. Qué influencia tuvo el siglo XX con relación al tema de las personas con discapacidad, partiendo de la base que vamos evolucionando y evidentemente las personas vamos a ver en el encuentro virtual final que tiene que ver justamente con todo lo que es con la capacidad. Pero como hemos visto hasta este momento, va transcurriendo el tiempo en el cual sigue existiendo gran parte, incluso hasta la mitad del siglo XX, un condicionamiento peyorativo, ¿no? Y muy discriminador hacia el tema o hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, para empezar, lo que tenemos aquí, que algo que es trascendente, es las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Las dos guerras mundiales, y cuántas personas que ni que hablar murieron y cuántas personas que adquirieron discapacidades. Discapacidades evidentemente muy severas que podían ser de todo tipo, ¿no? Tanto físicas como mentales, como auditivas, como visuales, o sea, cualquier tipo de discapacidad uno podía incorporar a partir de ese momento, de esa crueldad, ¿no? Y esa sinrazón que tenemos los seres humanos de estar prácticamente que siempre en algún lugar del mundo exista algún tipo de situación bélica. Entonces, en este es un tema clave porque, como lo vamos a ver, en 1900 finaliza, o sea, lo que es la Segunda Guerra Mundial y con todo lo que fue evidentemente el comportamiento, ¿no?, de esa Alemania nazi y todo lo que fue también en materia de aquellos experimentos que llevaban a cabo en ese tratar de mejorar la raza aria y todas las barbaridades que cometieron, ¿no? Entonces, con Mengele a la cabeza y otros científicos, fue algo que cuesta creer que no hayamos aprendido de las lecciones pasadas y se cometiera una barbaridad tan grande como es. Como cantidad de gente que fue a parar también a los campos de concentración, que fue incinerada por también tener una discapacidad. Entonces, esas son situaciones más que trágicas y que convendría ni mencionar como seres humanos que ha sucedido. Pero bueno, es parte de nuestra historia. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos hablar más desde un punto de vista positivo, en todo eso que tenía que ver también de todas esas poblaciones después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de gente que queda con discapacidades y cómo hacer una rehabilitación cuando hay un número impresionante, ¿no? Son millones y millones de personas que adquirieron algún tipo de discapacidad y para lo cual no estaba, por supuesto, la sociedad preparada. Pero sin embargo, esto es un tema clave, el aspecto normativo, y es lo que se va dando a partir de la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX, con el ordenamiento jurídico, ¿no? Y empezar a hablar justamente de los derechos de muchos colectivos, pero que también abarquen o amparen en este caso a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces tenemos que hay hay organizaciones como son, por ejemplo, la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, o también la OIT, o la Organización Mundial de la Salud, que han cumplido un papel relevante en todo esto. Y en un gran mojón que tenemos en esta época, en 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, en lo que tiene que ver justamente el 10 de diciembre de 1948, después de haber terminado esa guerra, y en esa convención quedan también plasmados derechos de las personas con discapacidad. Es en la primera instancia que justamente se logra que esté en una normativa internacional de esa magnitud, que estuviera ya presente el tema de la discapacidad. Después de ahí nosotros podemos ir avanzando a través de la historia y a través tanto de lo que puede ser en Europa, en lo que puede ser el hemisferio norte de América o también en América Latina, con respecto
a los derechos y leyes que se aprueban en distintos lados. Podría ser de parte de la ONU, puede ser de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, de la OMS. Bueno, de muchos lugares se podían plasmar textos, esas acciones, ¿no? En lo que fuera la letra de una ley, de una importante ley. Entonces tenemos que, hay infinidad de normas que se van aprobando, como decíamos, incluso para que vean hasta qué punto, si bien estaba amparado el tema de la discapacidad de cierta manera, desde la denominación, para darles algún ejemplo, por los años 70 se hablaba de, por ejemplo, del impedido, ¿no? Una ley por los derechos del impedido, del discapacitado mental, del minusválido. Entonces, y en el 1981, por ejemplo, se hablaba también de una convención sobre los derechos del impedido. O sea, eso estamos hablando no hace tantos años atrás, y hasta ese momento seguía primando, como decíamos al principio, el poder de las palabras, ¿no? Y cuán fuerte es y qué magnitud tiene en lo que tiene que ver con, que no es lo mismo, ¿no? Una denominación que va a partir de justamente, más que desde lo positivo, si bien tener una discapacidad no es un elemento positivo, pero en materia de derechos humanos, evidentemente las personas somos sujetos de derecho, y afortunadamente cada vez hay más defensores de derechos humanos en distintas partes del mundo, en un área que es clave y que no es tan sencillo llevarla adelante. Entonces, vamos pasando hasta llegar justamente lo que son las convenciones de las Naciones Unidas, los distintos tratados. Eso también se va replicando y lo van firmando los estados a nivel nacional, se va ratificando todo ese tipo de normativa. Ahora, un aspecto que es esencial, y lo vamos a ver también en lo que es el último video, que vamos a tratar justamente el primer tratado del siglo XXI, que es nada menos que la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cambia drásticamente todo lo que se venía dando anteriormente hacia un modelo social de la discapacidad. Pero el gran problema que ha habido tanto en el siglo XX y lo seguimos teniendo un poco en el siglo XXI es que existe cantidad de textos, pero lamentablemente no se aplican. Todo eso que está plasmado, evidentemente depende mucho de la movilización, de que haya un movimiento reivindicativo que esté continuamente pugnando, ¿no?, por el cumplimiento de esos derechos. Eso no se ha dado a cabalidad, y en cada una de esas normativas que existen, evidentemente hay infinidad de aspectos para aterrizar, para que se plasmen, para que uno pueda disfrutar del uso y goce de esos derechos adquiridos que tenemos a través de esa normativa internacional. También es bueno señalarlo, como sucede también con las normativas a nivel nacional, ¿no? Las leyes. En Uruguay, por ejemplo, tenemos la ley 18651, que es la que maneja todo el tema que se dedica a lo que es el tema de las personas con discapacidad, y en ese caso el que se apruebe una ley es simplemente un gran paso, pero nos quedan los pasos fundamentales, ¿no? O sea, no porque se apruebe una ley, como hemos dicho anteriormente, significa de que ya todo va a cambiar como por arte de mágica, con una varita mágica, y que todo va a ser color de rosas y que todo se nos va a solucionar. No es así. O sea, eso, por eso es fundamental que cada vez más puedan ser las personas que reivindiquen los derechos de las personas con discapacidad, ya que estamos hablando con un colectivo que al día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos hablando de que es la mayor minoría del planeta, con más de 1.000 millones de integrantes que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, en lo que refiere a esta parte normativa y a lo que es el siglo XX, lo vamos a dejar por aquí. Alentar a que puedan seguirse informando, buscando nuevos materiales, hacernos cualquier consulta si tienen cualquier tipo de duda. Y hoy, con este tema que les mencionaba, ¿no?, el poder de la palabra, trabajar hacia nosotros mismos también en eso, ¿no?, de cómo nos relacionamos con los demás. Y en esto de las palabras se dice a nivel de negociación que se juega a veces con la metáfora de el duro y el blando, el Bambi o el Rambo, ¿no? O sea, como
tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros nos expresamos podemos estar a una persona, le cambiamos la vida a favor o de lo contrario la hundimos mucho más abajo de lo que puede estar el Titanic. Entonces, si les gustó este video, les pido que le den me gusta, lo mismo al canal de YouTube y donde quiera que estén les mando un fuerte abrazo virtual.